Llegué a este mundo como un susurro en la brisa, una inesperada melodía en la sinfonía familiar. Mis padres, ya en la plenitud de sus 40 años, contaban con 10 años de experiencia como progenitores, una hija, Seba, a quien consideraban un universo completo. No te planeamos, solía decir mi madre, con la serenidad con que se anuncia un día soleado, un simple hecho constatable. Si no fuera por la insistencia de tus abuelos. La frase se quedaba ahí, incompleta, pero el mensaje resonaba claro. Mi existencia se debía a la terquedad amorosa de mis abuelos maternos, quienes convencieron a mis reticentes padres a darme la bienvenida. Ellos, henchidos de dicha ante la perspectiva de una segunda nieta, mientras mis padres me veían como una tarea, una responsabilidad no solicitada. Sara, mi hermana, se movía en un torbellino adolescente cuando yo irrumpí en su mundo. No era cruel, simplemente, yo era invisible a sus ojos. Mientras yo jugaba con mis muñecas en un rincón del salón, ella, extendida en el sofá, conversaba por teléfono sobre chicos y universidades, ajena por completo a mi presencia. Cariño, no olvides tus libros del SAT, le recordaba mamá, ordenando cuidadosamente sus cosas. Yo, mientras tanto, esperaba en la mesa de la cocina, anhelando que alguien notara mi necesidad de ayuda con la tarea. Esa ayuda, de mis padres, escaseaba. Se estableció una rutina que esculpió mi infancia. Cada mañana, me dejaban en casa de mis abuelos. Tú la quisiste, le decía mi padre a mi abuelo, las llaves tintineando en su mano mientras se preparaba para ir a trabajar. Es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían del colegio, me ayudaban con los deberes, me llevaban al parque, velaban por mi bienestar. Solo al caer la noche, mis padres venían a buscarme, usualmente exhaustos y ligeramente molestos por tener que realizar ese viaje. Marcen, decía mi abuela abrazándome cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. En esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que en otro lugar no era deseada. Día tras día, año tras año, la rutina se repetía. Mientras mi hermana preparaba su futuro brillante, yo aprendía a navegar la vida como una nota al pie en mi propia casa. Pero el cariño de mis abuelos era un faro constante, inquebrantable, y en su hogar aprendí el significado del verdadero valor. Un día, mientras resolvíamos un problema de matemáticas, mi abuelo me dijo, verás, a veces, lo mejor de la vida no está planeado. Guiñó un ojo y, por un instante, el peso de la indiferencia se desvaneció de mis pequeños hombros. Con Sarah en la universidad, pensé que las cosas cambiarían en casa. Quizás mis padres finalmente me verían, a la hija que permanecía. No podría haber estado más equivocada. Marcen, la voz de mi madre me alcanzó antes de que pudiera soltar mi mochila tras el colegio. La casa necesita limpieza. Comienza por los baños. Lo que antes eran las tareas de Seba, ahora eran las mías, junto a una nueva avalancha de responsabilidades. La lavadora se convirtió en mi confidente, aprendiendo sus caprichos y configuraciones de memoria. El trabajo doméstico parecía infinito. Vives aquí, debes contribuir, decía mi padre ante mi más leve vacilación. Tu hermana siempre puso de su parte. A los 14 años, había pasado de la limpieza a la cocina. No fue una transición gradual. Un día, mi madre simplemente dejó de cocinar. Ya eres mayor, anunció una mañana. Esperamos la cena lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche preparé espaguetis. Estaban un poco pasados, pero comestibles. Mis padres comieron en silencio. Luego, mi padre levantó la vista de su plato. Mañana, prueba algo con pollo, dijo, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Mi único refugio eran mis sueños universitarios. Cada noche, tras lavar los platos, me refugiaba en mi habitación y navegaba por sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus,
lejos de las tareas interminables y los silencios gélidos. 16 años tenía cuando Sarah irrumpió en casa, un huracán de noticias que lo cambiaría todo. Un domingo cualquiera, entró como una exhalación, arrastrando tras ella a un hombre alto y elegante. «Mamá, papá», gritó, la voz vibrante como el cascabel de una serpiente. «Este es James, nos vamos a casar». La escena explotó en un torbellino de alegría desbordante. Mis progenitores parecieron elevarse de sus asientos, mi madre inundada en un mar de lágrimas jubilosas, mi padre ya desempolvando su teléfono para notificar a la familia extendida. «Nosotros nos encargamos de todo», declaró mi madre, abrazando a Sarah con fervor maternal. La boda de nuestra primogénita debía ser perfecta, un cuento de hadas sin tacha. La casa se convirtió en un hervidero durante meses, un remolino de preparativos nupciales. Flores, salones de fiesta y listas de invitados, estos eran los únicos temas que resonaban en cada conversación. El dinero fluía sin cesar, un río caudaloso, vestido de ensueño, proveedores de primera categoría, todo lo mejor, sin escatimar un ápice. Mis abuelos asistieron a la ceremonia, pero una sombra de incomodidad velaba sus semblantes. Atrapé a mi abuela frunciendo el ceño ante la escultura de hielo, un derroche que seguramente costaba más que un semestre completo de estudios universitarios. Mi abuelo simplemente negó con la cabeza al ver la fuente de champán, un derroche inimaginable, pero ambos guardaron sus inquietudes en silencio. 2 años después, sentado a la mesa familiar, 3 cartas de admisión a la universidad yacían ante mí. Tras años de sacrificios, de ser la cenicienta que mantenía calificaciones impecables, había conseguido el acceso a mis 3 opciones predilectas. Mi corazón latía con fuerza al compartir la buena nueva con mis padres. «Qué bien», respondió mi madre, sin levantar la vista de su plato. «Pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso pedimos un préstamo. No queda nada para la universidad». «Pero pagaron la universidad de Sarah», balbuceé, la incredulidad clavándose en mi garganta. «Eso fue diferente», replicó mi madre, con una frialdad glacial. «Vimos potencial en ella». Un silencio sepulcral inundó la estancia tras esas palabras hirientes. Las cartas de admisión, antes símbolo de triunfo, ahora pesaban como losas en mis manos. Mis padres continuaron comiendo, indiferentes a la devastación que habían sembrado en mi alma. «Debes conseguir un trabajo», dijo mi padre entre bocados, con una indiferencia que me heló la sangre. «Ahorra dinero, pide un préstamo estudiantil. Eso es lo que hacen los adultos responsables». Abandoné la mesa sin pedir permiso, una osadía impensable hasta ese momento. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mi abuela. Minutos después, caminaba por la puerta de su casa, las lágrimas empapando mis mejillas. «¡Ay, cariño!», exclamó mi abuela, envolviéndome en un abrazo maternal mientras le contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se tornó severo al escuchar mi relato, pero un brillo indescifrable brillaba en sus ojos. Cuando terminé, intercambiaron una mirada cómplice. «Maresen», dijo mi abuelo, tomando mi mano con firmeza. «Esperábamos algo así». «¿Qué quieren decir?», pregunté, confundida. «Hemos visto cómo te han tratado todos estos años», explicó mi abuela, su voz cargada de amargura, cómo gastaron el dinero en la educación de Sarah, en su boda. «Sabíamos que podrían hacerte esto». Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Al regresar, llevaba una carpeta. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste», anunció, abriendo la carpeta para mostrar estados de cuenta bancarios. «Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades. Nos encargamos de todo». Esa noche, regresé a casa y recogí mis cosas. No todo, solo lo esencial. Mis padres veían televisión abajo, apenas alzaron la vista cuando les dije que me mudaba con mis abuelos. «Haz lo que creas mejor», dijo mi madre, sin apartar la vista de la pantalla.
¿Era alivio lo que percibí en su tono de voz? Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos universitarios. Opté por estudiar análisis financiero. De alguna manera, la mala gestión económica de mis padres había despertado en mí un interés ferviente por hacer las cosas correctamente. Mis abuelos me ayudaron en cada detalle, desde rellenar formularios hasta comprar útiles. Cuando finalmente comencé las clases ese otoño, fue como adentrarme en un mundo nuevo. La materia era exigente, pero amaba cada minuto. Cada clase era un paso más lejos de mi vida anterior, un paso hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo, y pronto me quedaba después de clase para debatir sobre complejos conceptos financieros. Un torbellino de emociones me invadió aquel segundo año de universidad. El teléfono sonó, la voz de mi abuela, un eco familiar, resonando con noticias inesperadas sobre Sarah. Su carrera, un barco a la deriva en un mar de ambiciones incumplidas, naufragaba junto a la inestabilidad laboral de James. Sus finanzas, un desbarajuste constante, empujaban a mis padres a la ruina. $200,000, una cifra inimaginable, se esfumaron de las reservas de mi madre para amortiguar su crisis, un sacrificio silencioso, un abismo de deudas que devoraba su tranquilidad. Una ayuda incesante, un río sin fin que alimentaba un pozo sin fondo. 12 meses después, la tormenta se intensificó. Sarah y James, arrastrados por la corriente de sus irresponsabilidades, volvieron al refugio de mi antiguo cuarto, ese espacio que alguna vez guardé con un celo casi obsesivo. La ironía me golpeaba como una ola imponente. Yo, en cambio, navegaba en aguas tranquilas. Mis profesores, faros en mi camino académico, me guiaron hacia prestigiosas firmas financieras, donde descubrí mi talento innato para descifrar intrincados acertijos económicos. Cada reto, un escalón en mi ascenso, afianzando mi decisión. Tienes un instinto natural, me dijo mi supervisor en Morgan Stanley, sellando mi futuro con un contrato para el verano siguiente. Absorta en mis estudios, la familia se convirtió en un susurro distante, apenas palpable en nuestras llamadas semanales. Pero en mi visita de último año, una sombra envolvió la casa de mis abuelos. La sonrisa cálida de mi abuela, un faro apagado, y el silencio de mi abuelo, un vacío donde antes florecían bromas, cargaban el ambiente. ¿Qué ocurre?, pregunté, la inquietud palpitando en mi garganta mientras observaba cómo empujaban la comida en sus platos. Un intercambio de miradas, un lenguaje silencioso que me era demasiado familiar, me anticipó la verdad. La voz de mi abuelo, cansada, rota, pronunció las palabras que destruyeron mi paz. Mis padres habían solicitado su herencia. Un golpe inesperado, una cifra aterradora, $200,000, un rescate para evitar la bancarrota. La furia hirvió en mis venas, la traición grabada a fuego en mi corazón. Habían hipotecado su futuro para salvar a aquellos que jamás habían valorado su sacrificio, a aquellos que me habían tratado como un objeto. Mi éxito profesional, una recompensa al esfuerzo y a la perseverancia, se convirtió en una dolorosa ironía al contrastarlo con la irresponsabilidad de quienes nunca habían comprendido el valor del trabajo. Un modesto apartamento, un refugio personal lejos de la vorágine familiar, se convirtió en mi fortaleza. El auge de mi carrera, un ascenso meteórico impulsado por el compromiso y la excelencia, me brindó la independencia económica que tanto ansiaba. Un hogar propio, un sueño tangible, se erigió en contraste con el abismo financiero de mis padres. Sin embargo, el silencio entre nosotros permaneció, un muro infranqueable construido por años de desilusión. Luego, la llamada que lo cambió todo, la noticia del infarto de mi abuelo. Una tragedia que me obligó a confrontar el pasado, la ira, la pena, y la profunda herida que había dejado en mi alma. El silencio del hospital aún resonaba en mi alma, él se había ido. Mi abuela, su compañera durante más de 50 años, parecía una vela que se consumía lentamente tras su partida. 2 meses después, la oscuridad la envolvió también. Mientras organizaba su funeral, una voz conocida me sorprendió en la funeraria.
Madison, ¿necesitas ayuda con los preparativos?, preguntó mi madre, su rostro marcado por el tiempo y la fatiga, un cuadro de cansancio que me conmocionó. Una parte de mí quería rechazarla, pero algo en su mirada, una súplica muda, me detuvo. De acuerdo, susurré, me vendría bien. Durante los siguientes días, mientras planificábamos el servicio fúnebre, mis padres fueron revelando sus dificultades. Confesaron sus apuros económicos tras la jubilación, un mar de deudas que los amenazaba. Apenas llegamos a fin de mes, admitió mi padre entre la selección de flores para la ceremonia. Y luego la bomba, los gemelos de Sarah. 2 criaturas de 4 años, una noticia que me tomó por sorpresa. Son unos angelitos, intervino mi madre, pero requieren tanto. Sarah y James no pueden solos. Les ayudamos en lo que podemos. Asentí, manteniendo mi semblante impasible. Algunas cosas nunca cambiaban. Una semana después de despedir a mi abuela, nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento. Mis padres, Sarah y James sentados junto a ellos, en una atmósfera cargada de tensión, tan palpable como la madera pulida bajo mis dedos. El olor a papel viejo y betún colgaba en el aire. El notario, el señor Patterson, ajustó sus gafas y comenzó a leer con voz monótona. Esperaba la jerga legal habitual, pero lo que siguió nos dejó a todos boquiabiertos. A nuestra querida nieta, Madison, leyó, les legamos nuestra casa en la calle Arce, número 1542, y la suma de $150,000. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Sarah abrió la boca en un gesto de incredulidad, y mi madre aferró los brazos de mi padre con fuerza, sus nudillos blanquecinos. El señor Patterson carraspeó y continuó. Y una nota personal del señor Henderson, para su hija, Margaret. Miró a mi madre. La nota dice, Margaret, recuerda que te dimos $200,000 cuando más lo necesitabas. Esta es nuestra decisión final, y confiamos en que la respetarás como nosotros respetamos tus necesidades entonces. El rostro de mi madre pasó del rojo al blanco. Mi padre miraba el suelo, mientras Sarah y James intercambiaban miradas preocupadas. Tras la lectura, en el estacionamiento, mis padres se acercaron a mí. La compostura que mostraron durante los preparativos del funeral había desaparecido, reemplazada por una desesperación casi palpable. Madison, querida, comenzó mi madre con voz temblorosa, debes entender que siempre pensamos que heredaríamos la casa. Contábamos con ella. Estamos en aprietos, añadió mi padre, pasándose una mano por su cabello gris. La hipoteca, los gastos de la familia de Sarah. Realmente necesitamos la casa. Los miré, recordando años de abandono, los constantes recordatorios de que no era bienvenida, la negativa a ayudarme con mi educación. No, dije con firmeza. La casa es mía. Eso es lo que querían la abuela y el abuelo. Siguieron suplicando, siguiéndome hasta mi coche, pero me mantuve firme. Sarah también se unió, hablando de cómo sus hijos necesitaban un patio para jugar, pero simplemente subí a mi coche y me alejé. Una semana después, mi teléfono sonó. Era mi madre, pidiéndome que fuera a cenar. Algo en su voz sonaba diferente, humilde, quizás. Contra mi mejor juicio, acepté. Llegar a la casa de mi infancia fue como retroceder en el tiempo, salvo que todo parecía más deteriorado de lo que recordaba. La pintura se descascarillaba, las canaletas se desplomaban, y el césped, otrora impecable, estaba descuidado y lleno de malas hierbas. Adentro, la casa estaba atestada, pero limpia. Los gemelos de Sarah, Tommy y Jake, corrían en círculos por la sala mientras James intentaba, sin mucho éxito, calmarlos. Los niños eran adorables, tenían los ojos de Sarah y el pelo rizado de James. Madison, dijo mi madre, abrazándome torpemente. Te hemos preparado tu plato favorito, asado de carne. Eso no es mi favorito,
dije automáticamente. Ese es el favorito de Sarah. Un silencio incómodo, pesado como una losa, se cernía sobre nosotros. Mi padre carraspeó, rompiendo la tensión. ¿Cuál es tu comida favorita?, preguntó, la curiosidad genuina brillando en sus ojos, para mi sorpresa. Durante la cena, me interrogaron sobre mi empleo, mi hogar, mis aficiones. Escucharon, realmente escucharon, cuando les hablé de mi trabajo en finanzas, aunque noté que gran parte de lo que decía se les escapaba. Esa cena dio paso a otra, y a otra más. Pronto, me uní a sus celebraciones, llevando regalos para los mellizos, incluso ayudando a Sarah con sus tareas escolares en ocasiones. Cuando mencionaron las reparaciones necesarias en su casa, me encontré ofreciéndoles mi ayuda. Pagué un nuevo tejado, arreglé el sistema de calefacción, pinté el exterior. Cada cheque que firmaba provocaba un torrente de lágrimas de agradecimiento en mis padres. «Eres demasiado bueno con nosotros», decía mi madre, abrazándome con fuerza. «No merecemos esto». Tenía razón, lo pensaba, pero nunca lo decía en voz alta. Porque a pesar de todo, a pesar de los años de dolor y abandono, una pequeña chispa de esperanza aún latía en mi interior, aferrándose a la posibilidad del cambio. Los años pasaron, mi carrera prosperó, cada ascenso me abrió nuevas puertas, mi cartera de inversiones creció considerablemente. Mientras tanto, mi relación con mis padres se fortaleció. Ambos superaban los 70 años, y sentía un profundo deseo de hacer algo significativo por ellos. He estado pensando, comencé una tarde dominical, mientras veía a mi padre luchar para levantarse de su silla. Esta casa ya no es adecuada para ustedes. Quiero comprarles una nueva casa. Una de una sola planta, con un jardín agradable, pero fácil de mantener, un lugar confortable para sus años de jubilación. Sus lágrimas de alegría me sorprendieron. Pasamos las siguientes 4 semanas buscando una casa juntos, hasta que finalmente encontramos el lugar perfecto, una hermosa casa de estilo ranchero en un barrio tranquilo, con amplias puertas y sin escaleras. Tras firmar el cheque, mis padres no paraban de hablar de lo emocionados que estaban. «Debemos hacer una gran fiesta de inauguración», declaró mi padre. «Déjanos encargarnos de todo. Es lo mínimo que podemos hacer». «Eso sería maravilloso», acepté, planeando entregarles las escrituras durante la celebración. «Avísenme cuándo». Las semanas se deslizaron. Estaba ocupado con el trabajo, pero seguía esperando una invitación. Cuando no llegó ninguna, empecé a preguntar por la fecha. «Oh, todavía estamos planeando», decía mi madre. «¿Sabes cómo tardan estas cosas? Queremos que sea perfecto», añadía mi padre. «Te avisaremos pronto». Algo en sus respuestas vagas me inquietaba. Una noche, tras otra llamada evasiva de mi madre, tecleé el nombre de Sarah en Facebook. Había pasado años sin mirar su perfil, no estábamos conectados en ninguna red social. Y allí estaba, publicado hacía apenas unas horas, tan emocionada por la fiesta de inauguración de la casa de mamá y papá este sábado. «La casa nueva es preciosa, no veo la hora de celebrar con todos». La publicación tenía decenas de comentarios de familiares y amigos, confirmando su asistencia. Las fotos mostraban la decoración en proceso, los servicios de catering contratados. No se trataba de una reunión improvisada, sino de una celebración planificada con semanas de antelación. Con las manos temblorosas, llamé a mi madre. «Hola, mamá», dije con voz tranquila. «Solo quería saber sobre la fiesta de inauguración». «¿Ya han fijado una fecha?» «Oh, cariño, todavía no», respondió con suavidad. «Probablemente en un par de semanas. Todavía estamos ultimando los detalles. Queremos que todos puedan venir». Todos, excepto yo, al parecer. Ese sábado, aparqué mi coche a una cuadra de la casa que había comprado. La música y las risas flotaban en el aire nocturno.
A través de los grandes ventanales, pude ver a decenas de personas reunidas, familiares que reconocí, amigos de mis padres, el círculo social de Sarah. La puerta principal estaba abierta. Claro que sí, esperaban a todos menos a la persona que realmente poseía la casa. Entré silenciosamente, siguiendo el sonido de la voz de mi padre, hasta la sala de estar. El calor me abrazaba la cara, un torrente de indignación me subía por el cuello. Allí estaban, mis padres, en medio de una escena triunfal, ante un grupo de invitados absortos. Habían adquirido, según ellos, la casa de nuestros sueños. Gracias a Sarah, mi querida hija, añadió mi madre, con una sonrisa tan amplia como falsa. Su generosa contribución fue fundamental para la compra. Un coro de adulaciones resonó en la sala, una lluvia de elogios a la hija perfecta, la que siempre cuidaba de sus progenitores. A diferencia de otras, espetó mi madre, con una mirada hiriente dirigida a mí. Nuestra hija menor ni siquiera se ha molestado en ayudarnos. Demasiado ocupada con su carrera, supongo. 12 años de trabajo incansable, 12 años de esfuerzo, y la escena ante mis ojos era una grotesca farsa. Sara, mi hermana, radiante junto a ellos, sus 2 mellizos de 7 años correteaban entre los invitados, en mi casa. Un momento, exclamé, mi voz resonando como un trueno en el silencio repentino. La sangre se heló en sus venas. Los rostros de mis padres palidecieron. Los murmullos se propagaron como una ola entre los presentes. Mi padre, Madison, recuperó el habla primero, con una sonrisa forzada, que, sorpresa. Sorprendente, sí, respondí, entrando en la sala con paso firme. Especialmente porque olvidaron invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que yo compré. Cayó un silencio sepulcral. El marido de Sarah se interesó repentinamente en el diseño de sus zapatos. Lo que está hecho, hecho está, dijo mi madre, su voz cortante como un cuchillo. La compraste, sí, pero ahora es nuestra. No puedes esperar gratitud eterna. Así es, asintió mi padre, recuperando su aplomo. Y, francamente, no eres bienvenida aquí. Esto es una reunión familiar. Mi madre, con una sonrisa de satisfacción, añadió, Sarah y su familia se mudarán aquí. Ya vendieron su casa. Está todo arreglado. Una risa fría, amarga, escapó de mis labios. Los invitados retrocedieron. De mi bolso saqué una carpeta, revelando las escrituras de propiedad. Parece que hay una confusión, dije, mostrando los documentos. Esta casa me pertenece a mí. Nunca se la transferí. Pensaba obsequiarles esta casa esta noche, en lo que creía sería una apropiada fiesta de inauguración. La cara de mi madre pasó del pálido al ceniciento. Mi padre balbuceó, sin encontrar palabras. Me dirigí entonces a los presentes, aturdidos, ahora quiero que todos se vayan. Esta es mi casa, y la fiesta ha terminado. No puedes hacer esto, gritó mi madre, su voz aguda y llena de desesperación. Somos tus padres. No, repliqué con calma. Ustedes son las personas que me dieron a luz. Mis verdaderos padres, mis abuelos, me enseñaron que la familia significa mucho más que sangre. También me enseñaron sobre finanzas, por eso esta casa es mía y no suya. Se marcharon entre lágrimas, mis padres, Sarah, James, los mellizos y todos sus invitados. Desde el porche, los vi partir, uno tras otro, hasta que la calle quedó vacía. Semanas después supe que habían usado el dinero de la venta de su casa para comprar un apartamento. Sarah, James y los mellizos se mudaron con ellos. Intentaron contactarme durante semanas, pero bloqueé sus números, correos electrónicos y redes sociales. ¿La casa? La vendí al mes siguiente y el dinero fue a mi cuenta. Algún día tendré mis propios hijos,
y me prometí que nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos por igual e incondicionalmente, como mis abuelos me amaron a mí,